Grupo Cero Televisión. Muy buenas, Norma. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí ¿Cómo va? estamos bien. ¿Y tú? Estamos de despedidas. Estamos de despedidas, Bueno, efectivamente. pero volveremos. Así que nos van a extrañar. Van a tener que ir a ver los programas anteriores, Bueno, que hay muchos, ¿eh? Hay muchos, hay como 298 bueno, para elegir, por para sorteo. elegir, para elegir. Muy bien. ¿Y Bueno, el cuento de hoy? el cuento de hoy se llama Paisajes Urbanos. ¿Vamos ahí? Vamos. Vamos al cuento. La encontré fría, inerte, tendida en el portal, cubierta en parte con una frazada descolorida, su lecho de los últimos tiempos, en el que siempre dormía con sus trastos rodeándola y su olor a miseria desparramada a lo largo de la calle. Parecía como dormida, pero estaba muerta, y me pregunté qué es lo que viene después, cuando se agota todo lo que se mueve porque está vivo, y me dije, algo vendrá. Después, cuando la existencia se diluya, algo vendrá, algo que sacudirá nuestras conciencias. No importará más la tierra en la que habito, el árbol que crece pese a todo, el agua de los mares que siempre en movimiento me lleva a cuestionar mi quietud, mi antigua pereza. No será algo que resuene en mi memoria, porque será inédito. No tendrá ningún tipo de resonancia porque nunca existió. Será como una lluvia sin pasado, sin gestos buenos o malos. No entrará a formar parte de ningún juego, solo será una apuesta para que se inicie la búsqueda azarosa del ganar o del perder. Creará una zona donde tampoco existirá el olvido. No será como aquel olvido fundamental del que no tenemos recuerdo. Tampoco existirán los arrepentimientos, porque no vendrá nadie a consolarte. Se perderán las dimensiones del espacio y no habrá bueno ni malo. Sin estaciones, sin pájaros, sin trenes, ni paciencia pesada con que alentar a los caídos, tampoco habrá descanso. Será el momento de no reclamar ese lugar en el mundo que alguien quiso negarte, donde no habrá ningún rastro que indique ninguna dirección. Solo vendrá una nueva vergüenza en la que no te reconocerás. No habrá salvación, porque ésta se alejará hasta el punto aquel donde no puedas alcanzarla. Todo acontecerá más allá, en algún lugar donde se pierden todas las ausencias, pero algo vendrá, que no seré yo, que tal vez sea una resonancia que muchos preferirán olvidar, un momento difícil por donde tal vez se pague el precio de una vida que no quiere más palabras, que solo cree en los hechos, en esas cosas que también pronto serán algo sin existencia. Temblaré en alguna memoria, tal vez corrompida por todos los errores de una traducción o de un poema mal leído, leyendas que se desparramarán y darán cuenta de aquello que no fui. Una mujer y un hombre juntándose en el mismo cuerpo, paseando por recuerdos perdidos, sin poder comprender de todo un destino que conserva y olvida al mismo tiempo, y solo quedará un temblor solicitando un nuevo desencuentro. No será como la noche que viene a quedarse y luego se va, es la noche que se estira, que no encuentra su lugar, que no sabe si quedar o partir, solo quiere eso, irse y volver sin que nadie pueda registrar su gesto.
pero yo estaba ahí, era su testigo terrestre y la miraba tratando de encontrar en ella un atisbo de mi inclusión en su vida, de ser la destinataria de sus actos, pero solo lo fui de su acto final. Todo lo demás tuve que imaginarlo como era, y lo que viene es solo mi leyenda, mi manera de alucinarla. Ella no esperó nada de nadie, un egoísmo la dominaba, pero exigía ciertas pretensiones, nunca ofrecía nada, siempre tenía miedo, es como si conociese su destino, pero no quisiese aceptarlo. Cuando nadie le escuchaba, aullaba como los gatos o callaba envuelta en sus delirios. Era poseída por un principio de actividad que no le permitía quedarse quieta, solo era moverse sin importar cuál era su meta, moverse nada más, cambiar de lugar continuamente, sin tener referencias por ningún lugar, porque no existían los lugares, solo un movimiento maquinal desprendido de su cuerpo y de sus intenciones. A veces era invadida por la violencia y entonces insultaba en voz baja y golpeaba las puertas y chocaba con los muebles, se lastimaba las manos sin compasión y sin dolor, no sentía demasiado cariño por nadie, tartamudeaba antes de representar y sonreía con una mueca sin referente, una falsa mueca como los gestos inapropiados de la locura. Todo le atraía, aunque fuese inadecuado y no le sirviese para nada, pero lo quería para ella, no pudiendo distinguir la distancia entre lo propio y lo ajeno. Sufría de una ausencia que se la tragaba sin ningún método y sin esperar ningún desenlace. Aguantó todas las crueldades que nunca fueron por ella justificadas, pero que siempre se deslizaban por su memoria de a ratos, imponiéndole una pausa y marcándole el tiempo de estar en este mundo. Era un pájaro oscuro y solitario, alejado del sol, pero conservaba el aire suave y limpio del infierno, que se hacía presente en esa manera de mirar las cosas, como una desterrada de este mundo del que vivía escapándose. Todo parecía que iba a terminar pronto. No podía ser estar muerta en vida. Quedó un sollozo tratando de salir de su memoria, un olor evaporándose para siempre en su pobre refugio, donde ya no se podía dormir en paz, cuando el frío del mármol parecía que la iba a penetrar y no había nada de esperanza flotando en el aire, ni un fragmento de carne para ser descubierto. Entonces vino la resignación y cuando ya ni la nostalgia pudo contenerla, vino a cuestionarla una pregunta. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde has estado? En ese momento todos se habían olvidado el lugar, el tiempo y el nombre, y no había nadie que pudiese llamarla, porque ya ella no se daría una vez más por aludida. Tampoco tendría una respuesta en la perdida noche, en que estaría solo en brazos de una soledad sin sombras, sin siquiera olvidos, en un tiempo aislado. Había tenido el resplandor de un tiempo que parecía por momentos pertenecerle. Todas tenía sus pertenencias acompañándola. Ese tiempo que ahora no puede vivir, ese tiempo que como una sombra cayó sobre sus harapos lastimados, que ya no pertenecen a nadie. Y ahí, fin, se terminó el cuento. Bravo, muy bien. ¿Cómo se llamaba? Paisaje Paisajes ciudadano. urbanos, sí. Sí, Muy bien, ¿eh? lo Muy que uno bien. encuentra por las calles, ¿no? Sí. A partir de una pequeña fotografía, ¿no? Y después te montaste sobre eso para todo el Sí, resto. Muy bien. claro, así es, ¿no? Una fotografía y después el invento. Sí, sí. Lindo invento. Sí, la fotografía es la mirada, ¿no? Ajá. Y en la mirada viaja el alma, el psíquico viaja en la mirada.
Y andás a ver qué cosas despierta, ¿no? También la mirada. En este cuento le despertó todo lo que dije. Claro que al final son cosas mías, ¿no? Claro, claro. Pues ahí, Sí, sí. bueno, Bueno, cosas tuyas ahí bastante mezcladas también, ¿no? sí, 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 claro. por la Muy bien, ¿eh? observación, ¿no? Claro, muy bien, muy Por la bien. mirada sobre los otros. Muy bien, Norma. Así es todo. Bueno, aquí tenemos, me acosa una Vamos a pasión. pasar a la poesía. Seguimos acosados y Sí, tenemos la un pasión. poema que se llama Toda la noche, Toda la noche. toda la noche. Toda la noche el ruido del viento golpeaba las ventanas. Toda la noche semí despierta. La monotonía insistía en los cristales. De a ratos, un jirón de viento azotaba y el agua ondeaba en sonidos diferentes y a veces era sorda. Mi alma lucía entre las sábanas, una blancura de luna interrumpida, y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas. Pasé entre las voces de las conversaciones que subían de la calle, sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena, e iluminé el insomnio de mi día infeliz, de mi hora interminable, con pensamientos amarillos de papel despreciado por el sometimiento de la inercia. Toda la noche, conmigo entontecida. La lluvia retrasaba los momentos y todo era tardanza en los ojos del sueño fracasado, que se tragó la luz y acomodó las sombras, haciendo los entornos perceptibles. Vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén. Tierra del mar, y el navío zarpado iba al encuentro de puertos invisibles y todos nos perdimos abrazados. Toda la noche festejamos sin ninguna moral el ruido del relámpago cayendo en rajaduras del espejo que dejó en descubierto la variedad del mundo y todos los males naturales. Quedé toda mojada, pegada a la ventana que se abrió en el reflejo y entré sobresaltada en la órbita de aquel encogimiento orgánico. Tuve un temblor y aluciné una luz que me miraba fijo a una corta distancia. Era la ventana del aparecido y un hilo invisible me unió al anónimo que me quería a mí en esa extraña circunstancia. Y todo eso que en tu imagen hay esos relámpagos de luz, ¿viste? Digo que va acompañado. Ahora es un poema que se llama Una buena, Una buena, buena, una buena. una buena. Alguien quemaba incienso por las tardes a eso de las 6. Alguien cantaba un aria en la ventana para que vibre el cielo y limpie el tiempo de estertores. Alguien pensaba quieta, no pertenezco al mundo y sin embargo quedo adentro flotando en un agujero de consecuencias líquidas donde me desvanezco. Y todo en un instante que fue sin darme cuenta que tuve entre mis manos frutos de mil colores, repetidos colores diferentes que llenaban mis manos y caían desbordando contornos. Una buena, me dijo, y se reía, y caímos en vértigos de imágenes, de sueños que quisimos propios, de amores extendidos, cediendo a fantasmales sábanas espesas de cabellera rubia y circunstancias frágiles. Una buena, me dijo, y no quedó de pie ni una palabra. Bueno, así que tenemos el libro para seguir leyendo después de las vacaciones. Ahora nos vamos de vacaciones. Esto es una despedida entonces, ¿no? Es una despedida, sí, por supuesto, Norma, que en septiembre volvemos.
En septiembre volvemos. En Bueno, es septiembre volvemos. una Un mes. despedida con retorno. Un Exacto, pasaje de ida y vuelta exacto. Muy bien. a Marruecos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Nos vemos Felices en vacaciones a septiembre. todos. Volvemos en septiembre. Ya avisaremos. Ya avisaremos la fecha, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, Muy un bien. abrazo. Muchas gracias, Norma. Gracias a ti. Y, Felices y sí, vacaciones felices vacaciones. a todos. Adiós, adiós, adiós. Adiós.